Gloria al Señor. Amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Le damos gracias al Señor por la oportunidad nuevamente que nos otorga de estar aquí. Aleluya, reunidos como iglesia, ¿verdad? En esta ciudad de San Clau. Damos saludos a aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Estamos contentos, gozosos, porque podemos reunirnos con libertad en este lugar, aleluya, para así edificarnos a través de la palabra del Señor. Y yo quisiera en esta mañana, ¿verdad? Porque ya que el tiempo apremia, que usted me acompañe a la carta de los Romanos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y vamos a estar leyendo desde el capítulo 11, verso 25 hasta el 29. Quisiera compartir con ustedes en esta mañana una palabra, ya que el pastor ha estado trayendo, ¿verdad? Las semanas pasadas estuvo trayendo parte de lo que es la enseñanza de los tiempos del fin. Y me vi, ¿verdad? Con la necesidad de traer también este tema acerca de la nación de Israel. ¿Qué propósito y plan Dios tiene con la nación de Israel en estos tiempos, ¿verdad? Y especialmente en el tiempo final. En el capítulo número 11 de la Carta de los Romanos, el versículo 25 al 29, vamos a estar leyendo una porción de la palabra ahí para ver lo que la Biblia nos habla acerca del futuro que Dios tiene planeado para la nación de Israel. Y dice la palabra de Dios a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Romanos 11, 25 al 29, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá desde Sión el libertador, que apacentará o apartará, debo decir, de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados a causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Vuelvo a leer ese último verso, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Vamos a orar en esta mañana para que Dios tome el control de lo que vayamos a hablar y sea edificarnos, abriendo nuestro entendimiento para que recibamos su palabra. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, Señor. Aquí estamos, Señor, reunidos como más de uno, Señor, como dice tu palabra, donde dos o tres estén reunidos en tu nombre, allí tú estás. Paséate en medio nuestro, Señor. Mira tu palabra que va a ser enseñada, predicada. Señor, sé tú enseñándonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos en justicia, a fin de que cuando salgamos de este lugar seamos como tú eres, Señor, perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Dios, abre nuestro entendimiento. Nosotros somos tus discípulos, tú eres el maestro por excelencia. Trae luz, revelación de lo que está escrito en tu palabra, sin quitarle y sin añadirle a la misma, Dios, para que tu pueblo sea edificado, Dios, y los que nos escuchan a través, Señor amado, de la distancia, Dios. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús, sabiéndolo que tú lo vas a hacer como siempre lo haces, mucho más abundantemente de lo que pedimos o podamos entender, según el poder de tu Espíritu Santo que actúa a través de nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y damos gracias al Señor. Amén. Bien, amados, tenemos que contestar unas preguntas acerca del pasaje que nosotros acabamos de leer, porque en este tiempo, ¿verdad?, que es un tiempo que yo le llamo principio de dolores que estamos viviendo. ¿Por qué yo le llamo principio de dolores a lo que estamos viviendo? Porque según Jesucristo, nuestro Señor, nos habló que antes de su venida, ¿ves?, y antes del fin del siglo, de esta era, cuando la Biblia habla del siglo se refiere a esta era presente, que es malvada, maligna. Usted sabe por qué es maligna y presente, ¿verdad?, la que estamos viviendo hoy en día.
porque tiene un príncipe que la está gobernando. Y la Biblia dice que el príncipe, el Dios de este siglo, de esta era, se refiere a Satanás, el adversario, amado. Entonces, por eso que la Biblia muestra también que el mundo entero está bajo él, bajo el maligno. Y cuando habla de mundo, no se está refiriendo a los ríos, al mar, la vegetación, los animales. Se está refiriendo a ese sistema creado por él, que él domina a los hombres que están en ese sistema, que no le pertenecen a él, que están alejados de él, que odian a Dios, que no quieren saber nada de su creador. Y él los tiene engañados, amados. Entonces, ¿qué sucede? Hablando de la nación de Israel, usted sabe que Dios todavía no ha terminado su plan con esa nación. Sin embargo, usted va a ver hoy en día en las noticias, yo puedo entender eso de parte de aquellos que están bajo el maligno, que hay un rechazo creciente hacia esa nación. Y esto se debe a que usted sabe que en Israel, en Medio Oriente, se está llevando a cabo ahora mismo una guerra. ¿Okay? Como Jesús lo dijo, Jesús dijo, habrán rumores de guerra y guerra en diferentes partes del mundo. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y esto será solamente el principio de dolores, amado. Por eso yo le llamo así. Usted está viendo que el mundo entero está bajo ahora mismo sobre rumores de guerras y guerras en diferentes partes del mundo. Y Israel no es la excepción porque tiene una guerra contra los palestinos allá en Medio Oriente, específicamente en la región de Gaza. ¿Y qué sucede? Las naciones están detestando a Israel ahora mismo y la mayoría de las personas, porque Israel, como es una potencia que posee armamento nuclear, y sin embargo los palestinos son una pobre etnia que está allí en una franjita, que son indefensos, que no tienen con qué defenderse, amado. Y la gente ve a niños muriendo, ve a los palestinos sufriendo de hambre y dicen, pero ¿cómo puede ser posible que esta nación esté torturando a esta gente, siendo inocentes en cierta manera? Y ellos no pueden entender, amado, gloria al nombre de Jesucristo, que si ciertamente Israel no es la monjita de la caridad, se entienda también, porque no estamos defendiendo a Israel, porque hoy en día Israel es su creador también. Israel está en incredulidad, y es parte de un plan que la Biblia nos reveló de hace antes de los tiempos, desde antemano. Por eso que usted ve el verso número 25 y el apóstol Pablo nos dice, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio. Un misterio, según la Biblia, es algo que no se pueda comprender del todo. Es como misterioso, como que no se pueda nunca comprender. Cuando la Biblia habla de un misterio, se refiere a algo que nosotros, en cierta manera, anteriormente no lo comprendíamos, pero ahora a través del Evangelio nos va a dar luz acerca de eso que anteriormente no se pudo comprender. Pero cuando la Biblia trae a la luz lo que antes no se pudo comprender, deja de ser misterio. Y eso es lo que Pablo quiere decirnos a nosotros, que no ignoremos esto. ¿Por qué? Porque no podemos ser nosotros arrogantes al plan de Dios. Cada vez que nosotros vemos a las personas hablando acerca de esta nación, como que desearían que desapareciera de la faz de la tierra o que fuera destruida por completo, pues nosotros tenemos que comprender, como no tienen a Dios en su corazón, pues es algo normal. Pero lo increíble del asunto es que cuando la iglesia comienza a hablar ese mismo idioma que habla el mundo, entonces nosotros tenemos que detenernos y pensar aquí qué la Biblia nos revela acerca de esa nación. Porque si nosotros pensamos como el mundo piensa, pues entonces el apóstol Pablo nos dice, ustedes están siendo arrogantes. Y él no quiere que nosotros seamos arrogantes. Dice aquí, en cuanto a vosotros mismos. ¿Por qué? Porque ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego, todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. O sea que el apóstol Pablo nos revela que aquí hay un plan de Dios que no podemos ignorar del todo. ¿Ok? Porque ahora mismo tenemos que responder esta pregunta. ¿Quién es entre el pueblo judío o el Israel elegido o el Israel nacional?
es Israel el creyente. Pablo escribe y explica a los romanos que el Israel incrédulo, los enemigos del evangelio, quienes son los elegidos, son los que Dios tiene ese plan con ellos. Por ejemplo, Romanos 11:28 dice: así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Usted sabe que Jesucristo vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Okay? De hecho, hoy en día no les reciben a Jesucristo. Cuando se habla de Jesucristo, para ellos es un impostor, lo odian, lo menosprecian. Entonces, si uno no conoce el plan de Dios que Dios tiene contra esa nación, uno le coge rabia, le coge apatía, ¿okay? Y se va a hablar como el mundo habla a través de ellos, porque son arrogantes ellos también, amados, porque ellos son celosos de su ley. ¿Okay? Jesucristo para ellos es un impostor, ignorando de que Dios ya envió a su Mesías, amados, aleluya. Pero ¿qué sucede? La Biblia dice que como hay un plan de Dios, están ahora mismo, están ciegos, tienen una venda, y entonces son enemigos a causa del evangelio. Eso lo dice la escritura ahí. Dice, entonces, cuando la Biblia habla de Israel, no se está refiriendo a la iglesia como algunas gente enseña dentro del evangelio. Hay una doctrina que se llama la doctrina del reemplazo, que esa doctrina, la teología del reemplazo o el supersacionismo, enseña de que hoy en día las promesas que fueron hechas a Israel como pueblo de Dios ya se acabaron y hoy en día se cumplen en la iglesia. La iglesia está cumpliendo todo lo que la Biblia profetizó acerca de las promesas que Dios le hizo a la nación de Israel. ¿Okay? Porque Israel, según ellos, era un tipo de lo que realmente iba a ser la esencia que iba a ser la iglesia. Pero déjeme decirle que eso es una doctrina errada, porque Dios todavía no ha terminado con esa nación, porque Dios tiene ahora un pueblo escogido que se llama la iglesia, que está compuesta de gentiles y judíos, y es un nuevo organismo ahora en esta esfera que estamos viviendo. Pero es en parte que le ha acontecido a Israel ese endurecimiento porque Dios está bregando con ese nuevo organismo. Por eso el apóstol Pablo decía en 1 Corintios 10:32, no seáis de tropiezo ni a gentiles, ni a judíos, ni a la iglesia de Dios. Dios ve tres pueblos en el mundo. Gentiles son todos aquellos que no son judíos. Están los judíos, gloria al nombre de Jesús, que ahora mismo están en endurecimiento. Y está la iglesia de Dios, que esa la componen tanto judíos como como gentiles. Pero Dios no hace distinción ni diferencia en ese pueblo o en ese organismo. Aleluya. Y Pablo lo dice clarito ahí, amado. Para ahora bien. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios reparte dones o su llamamiento es irrevocable, amado. Por eso, gracias a Dios que Dios cuando nos llamó, nos otorgó la salvación gratuitamente y eso es para siempre, amado. Gracias a Dios porque Dios nos dio ese don eterno a nosotros sin merecernos alguno. Por lo tanto, también Dios tiene unas promesas para la nación de Israel que si Él no las cumple, dejaría de ser Dios, amado. ¿A quién se aplica el término Israel? ¿Al Israel incrédulo, al Israel nacional o al nuevo Israel? La iglesia, como enseña la teología de reemplazo. Pablo responde a esta misma pregunta en Romanos 9:3. Vaya conmigo allá para que usted vea. Me gusta llevarlo a la Biblia porque la Biblia cuando se enseña, amado, uno tiene que dar evidencia de lo que se está enseñando para ver si es cierto o no es cierto. Como los cristianos bereanos que examinaban todas las escrituras que el apóstol Pablo decía cada día que le enseñaba para ver si estas cosas eran así o eran un cuento chino o de vieja. No, hay que evidenciar todo lo que uno enseña o dice. Dice la Biblia en Romanos 9:3 en adelante, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los cuales son parientes según la carne, que son israelitas, Romanos 9:4, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.
Fíjese que la carta de los romanos fue escrita en el año 60 y pico, ¿verdad? Después de la muerte de Jesucristo. Y sin embargo, todavía el apóstol Pablo, si la iglesia hubiera reemplazado a la nación de Israel, lo hubiera dicho claramente en ese verso. Pero sin embargo, aquí nos dice que los israelitas son, aleluya, los cuales le pertenecen la adopción, la gloria, el pacto, que es muy importante porque Dios hizo un pacto contra ellos, con ellos, debo decir, la proclamación de la ley, el culto y las promesas de los quienes son los patriarcas, o sea, está refiriéndose a los padres, de los cuales según la carne vino Jesucristo. Aunque el libro de Romanos fue escrito muchos años después de la formación de la iglesia, Pablo afirma que la adopción, los pactos y la promesa, según la promesa, siguen siendo posesión de Israel. Dice, ¿quiénes son los israelitas? La adopción, servicio a Dios. ¿De quiénes son los patriarcas? Si las promesas de Dios a Israel se aplican ahora en la iglesia, cabría esperar que después de 60 años los escritores del Nuevo Testamento expusieran claramente este hecho en la palabra de Dios. Sin embargo, parece que las promesas a Israel siguen aplicándose a Israel y la definición de Israel no ha cambiado. Esto es importante aclararlo, hermano, porque tarde o temprano usted se va a topar con esta enseñanza. Y si usted no tiene claro esto, como le dice la Biblia, no queremos que ignore acerca de estas cosas, amado, para que no seáis movidos por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que usan con astucia el error para manipular y engañar, amado. Entonces tenemos que estar firmes en lo que muestra las Escrituras. Dice, tenemos a Abraham por padre, porque fíjese bien, porque aquí la promesa no se hace a Israel porque simplemente son israelitas. No, porque dado que Israel en un momento dado va a creer en su Mesías, es por eso que se le van a cumplir esas promesas que todavía faltan de cumplir. No es porque Israel sea Israel o porque una nación específica sea de bendición a Dios, no. Todas aquellas promesas o pactos tienen que ser cumplidas por la fe. Y en un momento, aunque son incrédulos ahora, en un futuro dado se van a convertir a su Señor. Ok, vamos a ver ahora lo que la Biblia enseña acerca de esa futura restauración de la nación de Israel. Si el pastor le quiere poner un tema a esta predicación, a esta enseñanza, le debería poner la restauración final de Israel, promesa irrevocable de Dios. Vamos ahora a unos versos que tengo aquí programados para que usted vea lo que la Biblia muestra acerca de esas promesas que Dios le hizo a la nación de Israel. El fundamento bíblico para la restauración de Israel puede organizarse en 7 maneras. Gloria a Dios. La primera sería, la Biblia enseña explícitamente la restauración de la nación de Israel. Segundo, la Biblia promete explícitamente la perpetuidad de la nación de Israel. El Nuevo Testamento reafirma una restauración futura para la nación de Israel. Cuarto, el Nuevo Testamento reafirma las promesas y los pactos del Antiguo Testamento con Israel siguen siendo posesión de Israel. Quinto, la profecía del Nuevo Testamento afirma un futuro para Israel. Sexto, el Nuevo Testamento mantiene una distinción entre Israel y la iglesia. Y séptimo, la doctrina de la elección es prueba de que Dios tiene un futuro para Israel. Primero, la Biblia enseña explícitamente la restauración de la nación de Israel. Levítico 26, verso 42 al 46 dice, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. Fíjese bien que ahí habla de un pacto que Dios hizo no solamente con Abraham, sino con su hijo Isaac y también con Israel, que es Jacob, que se le cambió el nombre a Israel. Entonces hay un pacto que Dios hizo contra ellos, con ellos, y no va a desecharlo. Y también ese pacto incluye la tierra, porque todo el problema que estamos viendo en Israel es a causa de la tierra. Israel está rodeado ahora mismo de enemigos, en ese puntito que está allá en el Medio Oriente. Y lo interesante del asunto es que todas esas naciones que tiene alrededor son hoy en día islámicas, practican la religión del Islam. Y la única democracia que existe en el Medio Oriente hoy en día se llama Israel.
Israel, la mayoría de ellos, algunos son ateos, algunos son, practican la religión del judaísmo ortodoxo, pero la mayoría de ellos está cegado. Hay una parte de cristianos, una comunidad muy pequeña de cristianos allá, pero la mayoría de ellos está en esa ceguedad. Gloria al nombre de Jesús. Pero tienen una democracia allí. Allí usted puede practicar su religión y no hay problema. Pero si usted se va para esas regiones que están alrededor de Israel a practicar el cristianismo, prepárese para la muerte. Prepárese para ser perseguido. Porque la democracia realmente en el Medio Oriente están en la tierra de Israel. Sin embargo, es una nación muy odiada, amado. Y tenemos que entender esto en el campo espiritual. Sabemos que de ahí que vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Okay? Y Satanás lo sabe muy bien, amado. ¿Okay? Y por eso es que se le hace tanta la guerra a esa nación. Una nación que por poco es exterminada de la faz de la tierra. Usted sabía que la nación de Israel, por causa de la desobediencia, ha estado esparcida por todas las tierras, amado. Y eso la Biblia lo especificó en un momento dado. En el verso número 30 de la carta de Deuteronomio dice así: sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepentieres en todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. Israel fue cauterizada por causa de su desobediencia, por no seguir los mandamientos de Dios, y fue cauterizada por las naciones y tuvieron de nación en nación perseguidos, asolados, gloria al nombre de Jesucristo, hasta aproximadamente hasta el 1948, donde Israel nuevamente volvió a ser nación en la tierra allí de Israel, no en la tierra de Palestina, porque el nombre de Palestina fue acuñado por un emperador romano en el 135 después de Cristo para acabar con ese territorio, con ese nombre. Sin embargo, amado, la Biblia registra el nombre de Israel desde hace miles de años, amado. Así que la nación de Israel no es una nación nueva, ha existido por miles de años y volvió a ser nación cuando nadie veía la posibilidad que fuera nación nuevamente. De hecho, Hitler por poco los extermina. Hitler mató 6 millones de judíos en esa terrible, ¿verdad?, tragedia que aconteció llamado el Holocausto, amado, donde murieron casi 6 millones de judíos, amado. ¿Usted sabe lo que es eso, amado? 6 millones de judíos. Mató 12 millones de personas, pero entre ellos 6 millones de judíos. Por poco los extermina. Sin embargo, Dios había profetizado que ellos volverían a ser nación. Israel está allá ahora mismo, en ese pequeño territorio. Pero ahí están en incredulidad. Todavía no hay espíritu dentro de ellos, pero la Biblia profetiza de que ellos vendrán un día de que se volverán a su Mesías, el cual crucificaron, gloria al nombre de Jesucristo, y los rechazaron. Porque vendrá desde Sion el libertador, el cual apartará de Jacob. Jacob no es otro que Israel, la maldad, y borraré sus pecados, y este será mi pacto con ellos. Fíjese bien lo que dice la Escritura. Es que no hay mucho tiempo, amado. Ya casi va a ser hora, pero mire lo que es que tengo aquí para vigilar, amado. Es imposible dar todo lo que tengo, amado. Gloria al nombre de Jesucristo. Vamos a compartirle los versos más exquisitos que veo aquí. Ezequiel capítulo 36, verso 22. Dice: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Porque mire que Dios los castigó, permitió que fueran arrasados por sus enemigos, y sin embargo no se volvieron a Dios, siguieron haciendo lo malo. Entonces uno dice, y nosotros no somos distintos a ellos, amados, muchas veces. No se crean mayores que ellos. No nos creamos arrogantes creyéndonos mejores y superiores a ellos, amados, porque a veces nosotros también somos cabezones. Seguimos dando tumbos de aquí para allá y desobedeciendo a Dios y no siendo obediente a Dios. Sin embargo, Dios tiene aún misericordia de nosotros, amados. ¿Okay? Y como lo va a tener con la nación de Israel, dice: y santificaré mi grande nombre,
¿Por qué? Porque Dios lo hace por amor a sí mismo, por amor de las promesas, porque Dios es un Dios fiel. Dios no nos va a fallar, amado. ¿A cuántos aquí Dios les ha fallado, amado? Levante la mano a que Dios le ha fallado a usted. Dios no falla, amado. Dios no falla. Nosotros somos infieles, mas Dios permanece fiel, dice la Escritura. Él no puede negarse a sí mismo. Es parte de su naturaleza, amado. Es imposible eso, amado. Así que eso nos da la seguridad a nosotros de que lo que nos prometió a nosotros, de cierto lo va a cumplir, amado. Porque su palabra no pasará, amado. Gloria al nombre del Señor. Dice, y santificaré mi grande nombre y profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Dice el Señor, cuando sea santificado entre vosotros delante de sus ojos. Y os tomaré de las naciones y os recogeré de toda la tierra y os traeré a vuestro país. Y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Y poder dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que os di, porque este es el detalle aquí, amado. Esto va a suceder. Fíjese que Israel ahora mismo no está cumpliéndose esto, porque está en incredulidad. Esto se ha cumplido en aquellos que hemos recibido a Jesucristo y lo hemos aceptado. Que Dios nos cambió el corazón de piedra y nos dio un corazón de carne. Que Dios su espíritu lo puso dentro de nosotros para obedecer sus leyes y mandamientos. Porque no se crea que nosotros obedecemos a Dios porque nosotros tenemos la justicia nuestra y nuestra fuerza para servir a Dios. No, amado. Nuestra justicia viene de Él, que habita dentro de nosotros, amado, y nos hace hacer el querer como el hacer por su buena voluntad, por su Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, como decíamos ahorita en el cántico, ¿qué decía el cántico ahorita? ¿Qué decía el pastor ahorita acerca de sin Él nada podemos hacer? Si su presencia con nosotros no va, no, mire hermano, si la presencia de Dios no va con nosotros, yo no quiero ir porque nada puedo hacer, amado. De esas, Jesús lo dijo claramente. Por lo tanto, es que el Espíritu se nos meta por dentro y seamos ahora casa de Dios. Usted es la verdadera casa de Dios. Usted es el verdadero templo de Dios. Se portan bien y tratan de ser reverentes, pero cuando van allá son unos diablos y son unos demonios. No, no. ¿Por qué? Porque no han comprendido que usted es la casa de Dios, usted es el templo de Dios. Y si yo me comporto bien aquí, allá también tengo que hacerlo porque tengo que glorificar a Dios con mis actos. ¿Usted está entendiendo? Cuando usted entiende que usted está en la casa de Dios, que usted es el templo de Dios, usted no va a ser irreverente. Usted va a entender que usted representa a Dios aquí en la tierra, amado. Y eso cambia su manera de pensar. ¿Ok? Cuando usted entiende eso, cuando tiene esa revelación, ese entendimiento, gloria al nombre de Jesús. Pero esto se va a cumplir con la nación de Israel. ¿Ok? Por eso el apóstol, debo decir el profeta Daniel, que no tengo tiempo de llegar allá, pero en el capítulo 9 de la carta la carta de Daniel, habla de la oración de Daniel acerca de la nación de Israel, porque cuando él vio las escrituras, él se fue a las escrituras y estaba siendo cautiva la nación de Israel en la tierra de Babilonia. Y él se percató que estaba el tiempo cumplido por ser cautivo, iba a ser finalizado, los 70 años. Dios había profetizado que iba a estar 70 años cauterizado por la nación de Babilonia. Y él se fue a las escrituras y vio que el tiempo estaba a punto de acontecer. Y él se fue en oración a Dios, a pedirle a Dios suplicar por el pecado de su pueblo, porque por eso habían sido esparcidos por la desobediencia. Y Dios le revela que estaba destinado para la nación de Israel y la santa ciudad que es Jerusalén, aleluya, 70 semanas de años. ¿Okay? Entonces, muchas personas piensan que esto se cumplió con la llegada del Mesías. No, porque la iglesia participa de esa promesa. No, Israel, esto es para Israel y la santa ciudad también. Por eso es que todavía no ha terminado Dios el plan con esa nación y los va a salvar como nación, amado. No como nosotros que estamos ahora, creemos, es individual.
Dios los va a salvar a ellos como nación. Y llegarán, también serán un pueblo como la iglesia es el pueblo de Dios. Entonces muchos dicen, pero ¿cuántos pueblos tiene Dios? Es que no comprenden que Dios es en la unidad, tiene también diversidad. Dios se glorifica en la unidad y en la diversidad. ¿Cómo explicamos esto? ¿Por qué? Porque entienda cuando la Biblia habla, pero Israel es el pueblo de Dios o es la iglesia del pueblo de Dios. ¿Tiene Dios dos pueblos? ¿Tiene tres pueblos? Ignoran este misterio. ¿Por qué? Porque en cuanto a la salvación y a los pactos, somos un solo pueblo. Pero eso no significa que la identidad es echada a un lado. Así como la Trinidad. Nosotros enseñamos que Dios es un uno, ¿verdad? ¿Uno en qué? Uno en esencia, uno en deidad, pero distinto por identidad. Entonces nosotros cuando enseñamos Dios es uno en tres, ¿pero qué es eso? La gente a veces trata de razonar y dice, pero ¿cómo es eso? Eso es un disparate. Eso no tiene raciocinio. ¿Cómo puede ser Dios uno y a tres a la misma vez? Porque ignoran la naturaleza de Dios y no hay ningún tipo de contradicción porque Dios es un ser que es único, que no hay otro ser como Él en el universo. En su esencia Él sigue siendo uno, pero en esa identidad de Él existen, en esa esencia de Él existen tres identidades que se correlacionan entre sí. Y el Padre es el Padre, tiene su propia esencia, tiene su propio carácter, tiene su propia identidad, porque no vino el Padre a morir aquí por los seres humanos, sino fue el Hijo el que fue enviado, el Padre envía al Hijo, que tiene su propia identidad, y el Espíritu Santo luego que el Hijo. Entonces, de esa misma manera, Dios tiene un plan con las naciones, inclusive, no solamente con Israel, Dios tiene un plan con todas las naciones que la Biblia muestra que van a ser salvas y que serán pueblo de Dios también, como Asiria, como Egipto. Lo que pasa es que no tengo tiempo de llevar las escrituras, pero la Biblia lo muestra. Entonces, Dios se contradice porque tiene varios pueblos. Porque la Biblia muestra muchos pueblos que Dios van a ser pueblos de Dios. De hecho, vamos a rapidito a Apocalipsis y ya los dejo con esto. Apocalipsis. Capítulo 21. Verso 3. ¿Lo tienen, amado? Dice así la Biblia. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Pero ahí está hablando de hombres, ¿verdad? Pero si lo leemos en esta versión, no nos damos cuenta de que ahí está hablando en singular, serán su pueblo. Pero cuando nos vamos al original y varias versiones así lo identifican, el término pueblo ahí es laoi, que significa pueblos. Por ejemplo, tengo la versión textual aquí, dice, y una gran voz que procede del trono que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con ellos y ellos serán pueblos suyos y Dios mismo estará con ellos. Entonces, que el término pueblo, como muchas veces se critica a aquellos que creemos en la restauración final de la nación de Israel, dicen Dios solamente tiene más que un pueblo, la iglesia, nada que ver los otros pueblos aquí. Aquí la Biblia lo está contradiciendo, porque Dios también tiene tiene una promesa también para las naciones, porque a causa del Mesías serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Así que no solamente la iglesia como organismo ahora que está compuesta de judíos y gentiles, Dios no hace distinción entre ellos, la nación de Israel participará también de esa bendición de Dios como nación y también otras naciones, porque el plan de Dios siempre es llevar a toda la humanidad a su favor. Lamentablemente no todos van a creer, porque esto es por fe, amado. Esto es por fe. Dios no va a bendecir a nadie si no se acerca a Él por medio de la fe, amado.
para que pueda ser regenerado, nazca de lo alto y pueda ser familia de Dios por la eternidad. Dios tiene un plan con su nación de Israel, amado. Compréndalo en la Biblia. Otro día quizás seguimos abundando acerca de este plan que Dios tiene con la nación de Israel, que es parte de la doctrina de los tiempos del fin. Porque por causa de la nación de Israel es que van a venir los conflictos a nivel mundial. Escríbalo hoy, pónganlo un sello. Todo lo que está sucediendo en el Medio Oriente va a desatar lo que la Biblia muestra, la gran tribulación, amado. En un futuro próximo. Esto va a venir al mundo entero, amado. Y ya estamos viendo reflejos de lo que está aconteciendo, amado, a nivel mundial. Ese conflicto que está allí en Medio Oriente no lo va a resolver ni Donald Trump, ni ningún otro presidente de las naciones. La Biblia muestra que vendrá un personaje que la Biblia le llama el anticristo. Intentará resolver ese problema y habrá paz, dice la Escritura. Logrará poner una paz ficticia, momentánea. Pero la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de una mujer encinta y no escaparán, amados. Porque la chispa que está allí, que va a brotar un conflicto en todas las naciones, va a ser la nación de Israel. Las naciones, porque Dios lo va a permitir para pasarlos por la vara, dice la Biblia. Como ustedes siguen en desobediencia, yo los voy a pasar por la vara, dice Ezequiel capítulo 22. Y los haré entrar en el pacto sempiterno. ¿Cuál es el pacto sempiterno? El que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, que ellos rechazan. Por eso dice la Escritura, vendrá desde Sion el libertador. ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir el libertador? En la segunda venida, Jesucristo. Cuando venga, vamos a ir rapidito a este pasaje y ahí terminamos. Porque es que como comencé, dice, vendrá el libertador de Sion y apartará la impiedad de Jacob y ellos se convertirán al Señor Jesucristo, amado. Vaya conmigo a Zacarías. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Está Mateo, Malaquías, Zacarías. Capítulo 12. Mira lo que dice el verso 1 y 2. Dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos del alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada sobre todos los pueblos. Todos los que se la cargasen serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Vamos a brincar ahí al verso 8. Dice, en aquel día Jehová defenderá el morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir todas las naciones que vinieran contra Jerusalén. Aquí no podemos abarcar mucho, pero se está refiriendo a una guerra que va a haber, que la Biblia profetiza que va a ser el Armagedón, donde las naciones van a venir a ese valle que está en Israel a combatir contra Israel. Y dice, y derramaré sobre la casa de David, el verso 10, y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el unigénito, afligiéndose por él como el que se aflige por el primogénito. En aquel gran día habrá gran llanto de Jerusalén, como el llanto de Adradrimón en el valle de Megido. ¿Ves? El valle de Megido es Armagedón. Apocalipsis capítulo 19. Y entonces luego dice, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, las mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí. ¿Usted tiene descendientes en la casa de Natán? ¿Usted tiene descendientes en la casa de David? Usted no es israelita. La iglesia no reemplaza a Israel, amado. Israel es Israel, amado. Gloria al nombre de Jesús. Es tan difícil de entender eso, amado. Pero como queremos ignorar el plan de Dios, el misterio de Dios, nos hacemos arrogantes.
Y Pablo dice, no hagáis arrogante por vosotros mismos, amados, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que venga la plenitud de los gentiles. Dice, los descendientes de la casa de Leví por sí. ¿Usted tiene descendencia en la casa de Leví? No. Y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Semí por sí, sus mujeres por sí. Todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Lo que está hablando aquí, que cuando venga Jesucristo, Apocalipsis 1:7, lo dice también, y todo linaje hará lamentación por sí. Está hablando de los linajes de Israel. Porque ¿a dónde viene? Vendrá desde Sion el libertador, viene desde Sion al valle de Megiddo y allí pondrá sus pies. Mira lo que dice Zacarías ahí mismito 14. Verso 2. Dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y será saqueada las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová. ¿Quién es ese que saldrá? Jesucristo. Jesucristo, porque Jesucristo tiene la misma esencia que su Padre. Jesucristo se le llama también Jehová porque tiene la misma esencia que el Padre. Y dice, y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está al frente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y otra mitad hacia el sur, y huyeres al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal, y oiré de la manera que oíste a causa del terremoto los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Y si yo lo llevo a Apocalipsis, no termino, amado, pero la Biblia está repleta de lo que va a suceder en esos días, amado, y es como un gran rompecabezas que tenemos que, cada ficha tenemos que ponerla en su lugar, no ahí a la apretujada, ahí, a la cañona, como dicen en Puerto Rico, no. Hay que ponerla suavemente para que encaje todo. Y todo va a encajar, amados, si nosotros seguimos lo que muestra las Escrituras y no nos hacemos sabios más allá, amados, de lo que no está escrito, amados. Por eso es que tenemos que volvernos a la Biblia y ver lo que la Biblia realmente nos enseña, no en las interpretaciones que han hecho los hombres, que han torcido todo, amado. Y por eso hay tanto engaño, amado, lamentablemente. Vamos a dejarlo aquí, vamos a orar y concluimos y entregamos la parte al pastor. Padre.